Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje el Sentido, el programa de podcast que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a José María Sánchez Navarro. Bienvenido, José María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por estar por aquí y permitirme este espacio. José María es un montón de cosas, es naturópata holístico, psicoterapeuta transpersonal, profesor, escritor y muchas cosas más. Y recientemente ha publicado un libro que se llama Mudalada, Sé tu propia luz, de la editorial Luciérnaga, que tendremos el placer de comentar. Pero nos encanta empezar, José María, con una pregunta que dice mucho de las personas que entrevistamos, que es ¿cuáles son las tres cosas más importantes en tu vida? Bueno, para mí la primera tendría que poner que es establecer siempre, para mí es muy importante, de vital importancia, establecer siempre calma en la mente y paz en el corazón. Esa sería la primera, ¿no? La segunda de las cosas más importantes es mantener, para mí, la perseverancia en mi práctica en el día a día, porque es algo imprescindible para lo primero que he comentado. Y luego lo tercero sería mi familia en esta vida, ¿no? Mi mujer, mi hijo, sería la tercera cosa que pondría más importante, no por la primera o la tercera más prioritaria, sino como las tres que de alguna manera me definen. Pues vamos a empezar por la primera, José María, y me gustaría un poco que me dieras tu visión de la realidad, ¿no? Dices, establecer paz en la mente y conectar con el corazón, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es tu visión de por qué estamos aquí y qué hacemos aquí y a qué conclusiones has llegado? Bueno, esto viene principalmente, como la mayoría de nosotros, de vivir una infancia, de vivir una adolescencia y una primera fase adulta con bastantes perturbaciones, ¿no? Vengo de una adolescencia pues viviendo muchísimo la ansiedad, viviendo muchísimo los ataques de pánico, y eso me ha llevado desde una edad temprana a buscar y a investigar. Y la suerte que he tenido en la vida es que poquito a poco me he encontrado con maestros y con profesores que he tenido que me han ido llevando hacia adentro, más que hacia afuera. Y por lo tanto, a una edad muy temprana comienzo con la meditación, estudié también budismo 5 años con la Mayimpa, haciendo retiros de meditación y silencio, y lo cual pues me ha llevado a tener una definición clara que es lo que he venido a hacer aquí o que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Y ¿Y qué has sobre venido a hacer todo, aquí? ¿Qué has venido a hacer aquí? pues lo que he venido es a vivir una experiencia desidentificándome de este cuerpo que veo aquí en este instante. Ujú. Es decir, cada vez que yo me identifico con este cuerpo, toda experiencia es nublada por la identificación con este cuerpo físico. Cuando le quiero dar la prioridad, la razón, la supervivencia a esto que estoy viendo en imagen en este momento, pierdo lo que es la realidad de la experiencia. La experiencia venimos a hacer una experiencia del alma, venimos a experimentar el hacer sin tener que recibir. No se trata tanto de ser buenos y dar y no esperar nada a cambio, no va por ahí los tiros. Tenemos que vivir una experiencia del ego, tenemos que vivir una experiencia del alma y tenemos que vivir una experiencia humana. Entonces, yo creo que aquí en esta experiencia nos hemos identificado demasiado con el ego y no estamos viviendo la experiencia humana. La experiencia humana es vivir disfrutando todo lo que tenemos aquí, todo lo que la vida nos regala y, por supuesto, agradeciéndolo todos los días, pero tenemos que tener claro y no perder la perspectiva de que esto un día se va a acabar, de que esta ropa que llevo, este coche que tengo, esta casa que tengo, esta pareja que tengo, este hijo que tengo, eso no va a estar. Entonces, cuanto más me apego a todo eso, menos puedo vivir la experiencia desde la auténtica presencia. Y yo sé que vivir desde el presente es algo que se habla mucho, pero lo hacemos poco. Entonces hay que de alguna manera decir qué es la presencia. La presencia es poder vivir con adaptación y aceptación en todo momento y desidentificándome y desapegándome de todo lo que tengo. Claro, esto es fácil de decir, no es fácil de hacer,
Pero para mí es un propósito de vida, que todos los días me levanto con este propósito y eso, poquito a poco, me va llevando hacia esa calma en la mente que comentábamos antes y la paz en el corazón. Entonces, el propósito de todo ser que viene aquí es precisamente vivir con la aceptación, adaptación y desapego para poder vivir la experiencia. Eso es una de las claves vitales de lo que venimos a hacer aquí. Y José María, es decir, diferencias entre el ego, que lo relacionas mucho con la mente, ¿no? Y por tanto, poner paz en la mente es desapegarse del ego y de todos los constructos del ego con el que vivimos, ¿no? Para separarte de ahí y conectar con el corazón, que entiendo que ahí conectas con el alma, ¿no? Que entiendo que tienes una visión del alma como aquello que aparece cuando uno se pone en silencio y es aquello que es eterno y aquello que, que de alguna manera conecta con el amor, la autocompasión y el camino de sanación personal, ¿no? Es, es un poco, es decir, esta es la cosmovisión, ¿no? Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer para sacarnos de encima en nuestra práctica diaria al ego y cómo podemos conectar con la presencia del alma, ¿no? Exacto, exacto. El ego lo tenemos que ver y para poder descifrarlo un poquito, sobre todo yo lo explico qué es esto que vemos, esto que tenemos delante, esta cara, estos ojos, estas manos. Y entonces saber que esto es una herramienta, saber que es una herramienta, no es un propósito. Y hoy en día vivimos identificados con el propósito. Es decir, defendemos este cuerpo, defendemos la estructura de razón de este cuerpo, defendemos la estructura de pensamiento. Es decir, de alguna manera antepongo mi imagen a realmente lo que se requiere. No estamos al servicio de la vida. Por eso digo que no estamos siendo humanos. Estamos yendo hacia lo humano. A veces se habla de una nueva humanidad. Yo creo que no es una nueva humanidad, sino que vamos a la humanidad. Porque realmente, si nos damos cuenta, todo lo que hacemos tiene un propósito retroactivo. En cuanto yo hago algo que tiene un propósito retroactivo, y ya no solo material, puede ser afectivo, puede ser emocional, puede ser no sentirme solo, puede ser no sentirme rechazado, puede ser no sentirme abandonado. Cuando yo hago algo que tiene un comportamiento retroactivo hacia mí, yo ya estoy haciéndolo desde el ego y entonces lo único que hago es algo para esto que realmente es efímero, que tiene una vida útil de 100 o 120 años y si no se acaba antes y realmente yo no estoy experimentando el propósito de lo que he venido a hacer aquí. El propósito de lo que he venido a hacer aquí y yo estoy viendo la naturaleza ahora por mis ventanas, ¿no? Yo soy una herramienta para que esta naturaleza esté en equilibrio, para que ese pájaro que veo volar esté en equilibrio, para que ese humano que veo caminar también tenga un equilibrio. Es decir, yo soy un propósito, soy una herramienta. Y ahí, José, lo que me gusta muchas veces diferenciar, ahí, José María, es en qué momento, porque también has dicho antes que el ego es necesario, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que estamos hablando desde el ego o estamos hablando desde el alma. Cuando nos levantamos por la mañana y empezamos a hacer cosas, ¿estamos en el ego o estamos en el alma, ¿no? ¿Cómo saber cuando uno está verdaderamente conectado a la vida, ¿no? Porque parece como una cosa dual, ¿no? O estás en un lado o estás en el otro, y no parece el velo que hay entre los dos, no es un velo claro y al menos a mí no se me muestra de una manera clara y contundente, ¿no? El saber cuándo estoy en un lugar o en el otro, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer para Muy saber buena, cuándo estamos en un lugar o en el otro? muy buena pregunta, Xavier. Y todos estamos ahí. Precisamente has nombrado una palabra que es la dualidad. Mm, Ahora estamos con el ego. Ahora estamos en esta conversación y en esta conversación está el ego. Lo que venga de esta conversación, lo que resulte de esta conversación, si tanto tú como yo nos desidentificamos de los resultados de esta conversación, ujú, entonces ahí
la retroalimentación será del alma. Pero si tú o yo estamos buscando una retroalimentación más que un servicio hacia los demás, en ese momento todo se va a quedar en el ego. Todo, absolutamente todo se quedará en el ego. ¿Es malo? No, no es malo. Simplemente es limitante. Nos limita hacia ser humanos, nos limita hacia el alma, nos limita hacia la auténtica experiencia. Entonces, realmente, cuando yo me levanto de la cama, lo primero que me identifico, por supuesto, es con el ego. Yo pongo dos piernas cuando bajo, apoyo los pies cuando bajo de la cama, en el suelo, en la tierra, y ya ahí ya tengo una identificación con el ego. Ahora bien, si el propósito de levantarme por la mañana es para un servicio hacia los demás y consigo durante ese día tener momentos de que ese servicio no sea algo retroactivo para mí, algo que solo sea una ganancia para mí, en ese momento ya me estaré comunicando con la experiencia del alma. Porque claro, Xavier, tenía que comentar una cosa, es decir, está el ego, está el alma, pero luego está el espíritu. ¿Sí? Entonces, muy concretamente, el ego vive unas experiencias físicas y tiene que ir hacia lo humano. El alma tiene sus experiencias de esta vida y las que hayan quedado de otras. La autenticidad del momento la hace el espíritu. El espíritu es esa parte energética que tenemos dentro que está en estado de observación y que está permanentemente viviendo el momento tal cual viene. Es decir, no cataloga lo que está bien ni cataloga lo que está mal. Es lo que es. En este momento tengo salud, lo respiro. En este momento tengo enfermedad, lo respiro también. No es bueno ni uno ni malo lo otro. Por eso esa dualidad. Cuando consigo salir de la dualidad y cuando consigo vivir en esa experiencia sin retroalimentación, tengo momentos de auténtica presencia. Pero cuéntanoslo un poco esto, José María, más a nivel cotidiano. Es decir, tú, por ejemplo, en un día normal, en qué momentos consigues, es decir, qué momentos estás en el ego, en qué momentos estás en el alma, en qué momentos estás con el espíritu, es decir, cómo pasas de uno al otro, es decir, cómo funciona esto en un día a día convencional, es lo que decíamos antes, de que nos levantamos, vamos a trabajar, hablamos con nuestra pareja, cenamos, vamos al gimnasio, yo qué sé. Las cosas que hacemos en un día a día, ¿cómo se traslada esto al día a día de una persona? Total. Muy bueno. Pues mira, yo te puedo poner un ejemplo que hace justo antes de empezar esta entrevista, ¿no? Yo por las mañanas suelo estar ahora que tiene mi hijo 9 meses y he tenido un momento en el cual estaba con mi hijo, me estaban llamando por teléfono, tenía en breve una entrevista contigo y mi hijo estaba llorando a todo meter, estaba en ese proceso y en ese momento pues yo estaba identificado con el ego, es decir, en un momento dado me he sobresaturado, ¿no? He dicho, joder, que aquí con el niño, llamada, con lo otro y de repente yo he tenido una coagulación con el ego. ¿Por qué? Pues porque pensaba en mí, yo quería estar bien yo y quería poder gestionar todo bien y eso es una identificación con el ego. Y en ese momento suele saltar el estrés y empiezas a sentir la ansiedad. Cuando no llegas, por ejemplo, en un caso te lo pongo así en ese ejemplo. Cuando puedo ya en un momento dado tener un momento de respirar y observar que nada de esto es importante en ese instante, si puedo en ese instante o si no puedo en ese instante, igual a las 2 horas después consigo reflexionar sobre lo que ha sucedido y observo todos los acontecimientos que han ido, el estrés, la ansiedad, el querer llegar a todo, el querer ser buen padre, el querer ser buen profesional, el querer que la gente tenga una buena información. ¿Ves? Es decir, cuando yo quiero una retroalimentación de todo lo que está sucediendo y esto ocurre así en milésimas de segundo, yo puedo observarlo y de repente me paro y empiezo a observar la experiencia, y empiezo a tener una comprensión de que nada de esto es totalmente importante. Nada de esto es totalmente importante. Tengo 49 años y no sé qué vida me quedará. Lo importante es la presencia que pueda tener en este momento, cuando yo consigo parar a reflexionar.
la importancia del momento, la importancia de respirar, la importancia de estar con mi hijo, que es lo más importante en este momento, no para mí, sino para que la vivencia de mi hijo tenga una experiencia que luego sirva también para el beneficio de todos los seres. Traer un hijo con inteligencia emocional, con sostén de emociones. Y en lugar de criticarme y decir, hostia, qué mal padre soy porque he perdido los papeles, porque fíjate tú, otra vez me ha pasado lo mismo, parezco tonto, no llego, pues lo que hago es observar la experiencia para aprender y poder posicionarme muchísimo mejor la próxima vez. Esto es una experiencia del alma. La experiencia del espíritu se consigue cuando todo se para y hay un vacío. La experiencia del espíritu la tenemos habitualmente solo cuando nos sentamos y nos ponemos a meditar y dejamos el espacio de la meditación o bien caminando o bien sentados en una silla o bien viendo la naturaleza, como sea, pero cuando la mente alcanza un vacío. Si la mente alcanza un vacío, tú accedes al espíritu, si no es muy difícil. Y ahí, porque, José, entonces, esto llevándolo un poco también a términos que se suelen decir, ¿no? Como por ejemplo, momentos del día en donde estoy fluyendo o momentos del día en donde estoy muy en el presente y muy conectado con lo que está pasando, ahí claramente podríamos decir que estamos con el alma y en cambio cuando estamos rumiantes, cuando estamos preocupados, cuando estamos dándole vueltas a las cosas, cuando nos enganchamos a las cosas, entonces ahí estamos en el ego. Total, así es, así es, así es. Y fíjate que es algo muy que suele pasar mucho, pero conforme vas haciendo esa práctica, conforme vas haciendo la práctica de diferenciar, tu vida va pasando a más momentos de experiencia álmica que momentos del ego. El ego no va a desaparecer, va a estar con nosotros, no va a desaparecer. De Que hecho, ahí, José María, también a veces el ego se habla mucho se conecta mucho el ego con la mente. Y ahora hicimos un podcast hace poquito, ¿no? De, bueno, la mente no toda es negativa, ¿no? Hay partes de la mente que son muy útiles y que nos funcionan muy bien para planificar, para, para pensar, para discernir muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la mente es alma y qué parte de la mente es ego, ¿no? Y entiendo que ahí, no, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tú puedes ir en el coche y estás en el presente, ¿no? Y vas viendo los paisajes y estás como muy conectado en el presente. Pero también podrías estar en el coche muy conectado, pensando en alguna cosa muy bonita de tu hijo, y en el tal, o pensando algo que tienes que hacer para tu hijo, por el tal, pero que te lo estás disfrutando, es decir, no es que estés enganchado allí en la mente, ¿no? Entonces, esos momentos, ahí estás ¿dónde estás ahí? bueno, de momento tenemos que discernir que hay 7 niveles distintos de la mente. Hay 7 niveles que forman el cuerpo mental. Según nos explica las tradiciones budistas antiguas, según nos explica también la cábala hebrea, tenemos 7 niveles de la mente. 4 que pertenecen al nivel de mente inferior racional y 3 que son la mente superior irracional, ¿no? Entonces, habitualmente el ego se mueve en los 4 niveles inferiores: pensamiento, sentimiento, sensación y percepción. ¿Vale? Cuando estoy en los 3 niveles superiores es cuando estoy más en estados de meditación. Meditación que abre la puerta a una antarcarana que se llama y nos hablan al puerto, al campo álmico y espiritual. Entonces, prácticamente casi siempre la mente más irracional está muy ligada al hemisferio cerebral izquierdo, que es lo tangible, y lo que necesito sería la explicación, necesito ver para creer, ¿no? Y luego tenemos el hemisferio cerebral derecho, que es más abstracto. El hemisferio cerebral derecho nos dice creo y veo, ¿no? Entonces, dependiendo en qué hemisferio te muevas más en tu vida, tienes una forma diferente de percibir cualquiera de los estados racionales. Y con respecto a lo que comentabas, es muy potente porque el estado de presencia no es solo que estés en un estado de vacío de pensamientos. El estado de presencia es que estés donde estés ahí al 100%.
Si tú sea en coges, la mente o sea viendo el paisaje. eso es, o como has dicho tú, de repente te viene un momento tu hijo, te viene tu pareja, te vienen tus padres, tus hermanos, un paisaje y estoy ahí. Y sobre todo, intento no poner adjetivos calificativos. Ahora estoy viendo el paisaje, ¿no? Yo ahora estoy viendo el paisaje a través de la ventana y simplemente respiro y lo observo, respiro y lo observo. Ahora bien, si ya empiezo a decir este árbol es esta hoja está verde, ahora está lloviendo, ahora sale el sol, ahí ya no estoy totalmente en la presencia, ¿no? Pero si tú estás disfrutando de algo al 100%, o como en este instante, en este momento que estamos tú y yo conversando, ¿no? Y tenemos este 100% de presencia, esto es un estado de presencia también. Porque muchas veces vamos a intentar buscar el nirvana, la iluminación de todo, ¿no? Y hay que llevarlo, como bien dices tú, al día a día. Y al día a día es, en un momento dado veo que se me descuadra todo estoy todo el día meditando y de repente en 30 segundos se me descuadra todo, teléfonos, hijos, no sé qué, pa' aquí, no sé, y poder decir, me recoloco aquí, ¿vale? Me pierdo un poco, igual se me va, perfecto, me pierdo un poco, pero vuelvo a recolocarme luego. Me lo Porque permito. ahí, José María, entrando ya en el punto 2 que decías de las cosas más importantes de tu vida, mm, la práctica diaria tú ya llevas ya un viaje de 40 años, estoy seguro, pues allí con la práctica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus herramientas principales en esa práctica diaria? Mm, te he leído y te he escuchado que la meditación es una de las principales, ¿no? Pero, ¿qué prácticas utilizas en tu día a día para hacer este camino, ¿no? Y para verdaderamente avanzar y tener, y un poco en detalle, José María, de decir, como por la mañana medito, después hago esto, ¿cuáles dirías que son las herramientas clave que estoy seguro que has probado un montón, has pasado por muchos lugares, ¿en dónde te has establecido y dónde has visto que hay verdad y dónde sientes y bueno, qué es lo que practicas cada día? Claro. Pues mira, después de mucho tiempo, pasar por mucho, como tú comentas, para mí las mañanas siempre me levanto y lo que hago es practicar, abro el cuerpo durante 20 minutos. 20 minutos no hago más, 20 minutos de abrir el cuerpo de yoga para abrir los canales, abrir los meridianos. Después de eso, una de Yoga las... de Hatha Hatha yoga, de yoga. hatha yoga, combinado a veces un poco de astanga, pero sobre todo lo que hago es mucha conciencia corporal. Abrir el cuerpo despacio, abrir bien los meridianos y a través de la respiración. A veces en lugar de yoga puedo hacer algo de qigong también, pero es para abrir los canales. Porque mis prácticas principales donde invierto más tiempo, una es el pranayama. Pranayama, que es una técnica que viene del yoga también, que prana es prana, energía, y yama es manejo de la energía a través de la respiración, y hay muchísimas técnicas de pranayama. Me gusta bastante el pranayama del yoga kundalini, que son para subir mucho, y el pranayama lo que hace es subir mucho la vibración. Tenemos que tener en cuenta que nuestra vibración es una vibración más densa, entonces suele bajar hacia los pies. Entonces los centros energéticos altos van perdiendo energía a lo largo del día. Empezar por la mañana con un pranayama, lo que hago es subir la energía a los centros altos. Vale. ¿Vale? Entonces, esta sería. Luego practico también del yoga otras técnicas que es el Kriya Yoga, que es el manejo de la respiración con kumbhakas, con bandas que se llaman retenciones de respiración, pasajes por los chakras, y lo cual 10 minutos de pranayama, 10 minutos de kriya y luego ya me siento a meditar. Vale. Ya me siento a meditación. Una de las cosas que he aprendido de la meditación que puedo decir a lo largo de todos estos años, porque he pasado por todo tipo, es que la meditación no puede ser algo militar. Y lo digo porque yo he pasado por ahí. Y he perdido muchos años meditando desde la imposición. Me tengo que sentar a meditar y por lo menos tengo que meditar 1 hora, tengo que meditar 2 horas, tengo que meditar por la noche, tengo que meditar tal y tengo que meditar cual. Y con el tiempo me he dado cuenta que es tiempo perdido que he tirado a la basura. Porque eso se lo estaba llevando el ego. Es decir, cuando yo me obligo, cuando yo estoy ahí, no sé qué. Es más importante que estés 10 minutos meditando con paz, serenidad,
con felicidad, esbozando una sonrisa y que estés ahí en la atención a la respiración durante 10 minutos, que practicar 2 horas y que estés obligándote a aguantar los dolores, que estés obligándote a aguantar el contenido de la mente, a bloquearlo, a rechazarlo. Pasas por todo. Creo que a lo mejor es necesario, ¿no? Y todo Y esto, José María, te lleva por las mañanas a una práctica de 1 hora o 1 hora y pico, ¿no? Que es con ahora, lo pues, que arrancas el día, ¿no? sí, Muy bien. exacto. Y a partir de ahí, ¿qué otras herramientas utilizas durante el día ya? Vale. Yo ahí, sobre todo, lo que hago es que cada X horas, puede ser cada 2 horas, cada 3 horas, estoy con 5 minutos de atención a la respiración. A mí me encanta cocinar, soy el que prepara la comida en casa y cocinando es un momento también de respiración. Sí, y ahora cada vez más, porque mi hijo que tiene 9 meses es alguien que me está llevando todo el rato a la atención, porque a veces estoy cocinando y estoy con él. Y entonces es doble atención. Y luego, una de las cosas que sí que comento es que trabajo también por las noches el sueño lúcido. Mm, ¿Vale? Hago trabajos, me preparo por la noche para tener una ensoñación más consciente o por lo menos para entrar al sueño de forma consciente. Una de las claves, yo he tenido 2 cosas que os puedo decir que han sido claves para ir teniendo más atención. Una es el Kriya Yoga, los Kriyas. El Kriya Yoga es, como decía Satyananda, es como elevarte hacia Dios. Es una de las prácticas en la biografía de un yogi, supongo que lo habrás escuchado, habla mucho del Kriya Yoga. Y el Kriya Yoga es muy potente. Y luego, por Ahí otro estás lado, 10 minutos de Kriya Yoga 10 haciendo. minutos. Con 10 minutos suficiente, ¿no? Si lo haces bien, 10 minutos de Kriya Yoga al día es muy potente. Y luego lo que sí, claro, al hacer Kriya Yoga durante esos 10 minutos, tú vas aprendiendo Kriyas que luego yo voy paseando por la calle y los voy haciendo. Es decir, el Kriya Yoga, siempre cada 2 horas, cada 3 horas, 5 minutos de mantener la atención estoy haciendo, ¿eh? Siempre. Y a veces hago atención a la respiración y a veces hago el tema de Kriya Yoga. Y luego, como he comentado, trabajar el sueño lúcido. ¿Con Hay qué un libro, intención el sueño lúcido? Porque el sueño lúcido puede ser muy divertido y te lo puedes pasar muy bien ahí, hacerte consciente en el sueño y hay muchas maneras de practicarlo, pero ¿cuál es el propósito y por qué lo pones como una herramienta para este camino, ¿no? para mí el sueño lúcido tiene la importancia de que cuando entramos en el sueño entramos en la muerte. Yo practico el sueño lúcido para prepararme para la muerte, para mi momento de trascender. Si nosotros no entramos lúcidos al sueño, tampoco vamos a entrar lúcidos al momento de morir. Y el momento de morir es un momento de trascendencia muy importante, más importante que el que vivimos aquí. Entonces, uno de los motivos principalmente es ese: liberarme del miedo a morir, ser más consciente en el momento de la muerte para poder tener una transición o bien más consciente para la siguiente vida, o si puedo, mi propósito es para liberarme y no tener que volver. Porque el propósito no es volver. Aunque estemos permanentemente en esa reencarnación y estamos siempre hablando, ¿no?, de que volvemos, de que somos inmortales, pero hay muchísimas más cosas después que estar viniendo permanentemente aquí a la Tierra, ¿no? Es decir, a la vivencia humana. Entonces, lo importante es trascender y por lo menos si vuelves, que sea para un beneficio para los demás. Que no volvamos para repetir patrones, que no volvamos para repetir lo que estamos haciendo desde hace miles de años, que es encontrarnos en esta tierra una y otra vez y cada vez, en lugar de tener una liberación, estamos más crispados y tenemos más procesos y más problemas, ¿no?, a nivel social. Entonces, que seamos una puerta del cambio. Y para eso el sueño es muy importante. Y luego, por otro lado, es porque si tú consigues tener más conciencia en el sueño, es porque consigues tener más conciencia en el momento de vigilia. Nosotros en los sueños vivimos lo que llevamos pensando durante el día. Nosotros todo lo que hemos vivido, emociones, pensamientos, interacciones con los demás, miedos, luego se traducen en la noche. Todo lo que hemos grabado durante el día se proyecta en la noche en nuestros sueños, ¿no? Entonces, los sueños para mí tienen una importancia muy potente a la hora de trascender muchos desequilibrios de esta mente.
Muy bien. Y porque tú eres también psicoterapeuta transpersonal, ¿no? Y has trabajado mucho en el campo del autoconocimiento y en el campo de la gestión emocional, ¿no? Ahí también, ¿qué recomendaciones tendrías y qué herramientas utilizas para, para trabajarte toda la parte de autoconocimiento y de integrar mente, cuerpo y espíritu y estas cosas que veníamos diciendo? Mm. Bueno, ahí hay muchas, ¿eh? Porque también llevo años y he estudiado durante años muchas herramientas distintas, ¿no? Desde las inducciones regresivas conscientes que estudié durante 3 años, eh, a la respiración holotrópica de Grof, que también estuve muchísimos años, Gestalt también, y la última de todas que también llevo bastantes años es la psicología sistémica Las y lo que son constelaciones familiares, constelaciones familiares. relaciones familiares y sobre todo desde la vertiente de la última fase de Bergelinger, de la vida de Bergelinger, que eran las constelaciones del alma, ¿no? Para mí, una de las herramientas que más me ha aportado en la vida es esta última que he comentado, ¿no? Las constelaciones del alma, aprender a ver el movimiento de esta alma y a ver el movimiento de los sistemas, porque es la que más conciencia me ha dado de esta frase que todos decimos, todos somos uno. Esto de todos somos uno, ¿no? Realmente, Xavier, no nos conocemos, pero este punto es vinculativo. Todos somos uno significa que tú y yo nos diferenciamos a lo mejor en material mental por vivencias de esta vida, pero en realidad somos lo mismo. Hemos nacido por el mismo sitio y moriremos de las mismas formas, quizás no de la forma, pero al final dejaremos este cuerpo físico también, ¿no? Es decir, nos vinculan tantas cosas, la forma de experimentar la vida, de experimentar el alma, de experimentar la mente. Entonces, bueno, de las herramientas más potentes que he podido decir sería, para mí, dos muy potentes sería la respiración holotrópica, la respiración evocativa con música y lo que sería también todo el trabajo de la sistémica, entendiendo desde la profundidad que Bergelinger lo describió, ¿eh? Hoy en día las constelaciones familiares pues, han cogido un ámbito muy, muy amplio, de muchas formas distintas, pero yo voy mucho a la parte hellingeriana porque es la parte donde tomas el movimiento del alma y nosotros nos tenemos que ver como movimientos del alma, no como movimientos del ego. Si estamos en el ego y la personalidad, en esto que vemos, es que no vamos a salir nunca de los procesos en los que estamos. Y ahí, Ahora, José María, una pregunta también cuando hablas así cuando dices esto del todos somos uno, ¿no? Mm, hay una parte a mí que me genera mucha curiosidad, que es entender, de cuando estamos muy en el ego, sí que parece que estemos muy separados, ¿no? Porque estamos como muy apartados y no parece que seamos uno, porque oye, estamos como dentro de nuestra caja, ¿no? Y estamos ahí en la habitación encerrados con las ventanas cerradas, ¿no? En el momento en que nos abrimos al alma y todo esto que le ponemos estas palabras, yo creo que cada tradición también le pone palabras diferentes y tal, pero al final de lo que se trata es, cuando tú hablabas antes de que cuando estás en el alma necesariamente estás en servicio y necesariamente estás conectado, es porque cuando hacemos las prácticas realmente lo que emerge es la unidad, es esta unidad y por tanto lo que emerge es la conexión, el amor, el servicio, la entrega, de tal. Entonces, si conseguimos practicar, pues poco a poco irá surgiendo esto. Y ahí te hago un matiz solo, que vaya, yo esto me lo he ido creyendo, esto que te digo, me lo he ido creyendo mucho en el tiempo, pero después también veo mucha gente que está en la práctica y que en cambio acaba atrapada por una especie de narcisismo espiritual, que es muy del ego, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la práctica y cómo a través de todas estas herramientas conseguir abrirte sin caer en el narcisismo espiritual? pues, Xavier, Mm, siendo honesto con uno mismo, todos somos uno, yo lo digo de una forma muy clara, para poder decir que todos somos uno y para poder decir que yo soy uno con todos,
A mí en este momento de la vida lo digo con un ejemplo muy claro. Tú tienes que poner en tu corazón a Pedro Sánchez. Tú tienes que poner en el corazón a Abascal, tú tienes que poner en el corazón a Feijóo, tú tienes que poner en el corazón a Bordenrayen, tú tienes que poner en el corazón a George Soros, a Bill Gates, a los Rockefeller, a todas estas personas que por su ego consideran que una mejor humanidad es según lo que ellos digan y como ellos lo digan, y nos afecta a todos. Hace unos días hemos vivido un apagón, ¿verdad? Hemos vivido un proceso y tal. Hace un tiempo hemos visto una inundación en Valencia. Cosas que se pueden evitar si otros egos quiero que se eviten. Y yo sé que con esos egos, es decir, como no han hecho lo que tenían que hacer, me han perjudicado a mí. Yo he sido un daño colateral. Si yo estoy en este camino, y lo único que me surge hacia esas personas es rechazo, es insulto, es batalla, es guerra, es vamos a salir a quemar los contenedores a las calles, por mucho que yo esté en la práctica, yo me estoy autoengañando. Y ahí es donde surge el ego espiritual. Y es de lo más extendido. Sí. También porque tenemos que pasar por ello. Porque es necesario pasar por ese ego espiritual para podernos darnos cuenta de todo eso. Todos hemos pasado. José María, me gusta mucho que saques este tema, ¿no? Porque a mí lo que se me ha ido consolidando un poco con el tiempo en el despertar, vamos a decir, en el despertar de las personas, que es un poco este viaje que cuentas, ¿no? Que hay como diferentes ámbitos de este despertar, ¿no? Uno que tocas mucho y que está aquí y que lo tienes, ¿no? Que es más el despertar del cuerpo y el cuidarse, el abrirse, el tratarse bien a nivel del cuerpo, ¿no? Otro es el despertar más, el viaje más psicológico, ¿no? El Weber le llama el cleaning up, ¿no? Que es el de los traumas, el de los patrones, el de tal, y es un poco el de las terapias, y el del psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Otro es el despertar espiritual, que es un poco el de hacer estos niveles, estos 7 niveles que comentabas, ¿no? Y poder trascender y llegar al alma y al espíritu, que allí también, José María, cada tradición tiene como diferentes niveles y utilizan y tal. Pero después hay otra parte del despertar muy, muy bonita que Ken Wilber habla del growing up, ¿no? Que es esta idea de la comprensión, que es igual un poquito más cognitivo, ¿no? Pero que es al que tú te referías, ¿no? Cuando hablas de Pedro Sánchez, de Feijóo, de Abascal, de no sé qué tal cual, que es la capacidad de comprender dónde están, dónde vienen, por qué dicen lo que dicen, ¿cómo sabes? Y la aceptación del mundo como es, que no quiere decir que te quedes estático y que no quiere decir que te conformes con el mundo, ¿no? Pero que haces una integración que es muy cognitiva y que es muy diferente de los otros 3 viajes, del físico, del psicológico y del espiritual, ¿no? Pero que es muy relevante porque si no lo haces, tú puedes ser una persona muy evolucionada espiritualmente, muy evolucionada en el cuerpo y tal y cual, y en cambio estar todo el día, pues oye, en tu tribu, con tus ideas, con tus valores y viendo al otro desde un lugar. Esto en el mundo de la ayahuasca, que tuve ocasión también de entrevistar a una persona, me decía de que allí en las tribus del Amazonas, pues oye, toman la ayahuasca y es para ver de qué manera mato al otro. Entonces, bueno, pues, hostia, pues allí hay un problema también, ¿no? Entonces, tenía curiosidad de entender cómo Claro. tú estos diferentes niveles, ¿no? Mira, llevo ya en este camino toda la vida, pero en el mundo de las terapias, ¿no? Y sobre todo en el mundo de la investigación interna, como mínimo, fuertemente 26 años de mi vida, ¿no? Medito desde los 10 años, pero fuertemente desde hace 26 cuando cojo el camino, la corriente del Dharma bien cogida, como se dice, ¿no? Podemos desglosar diferentes niveles en un momento dado de despertar, pero al final sigue siendo una forma de que la mente tiene para entender cosas. Lo que tú le llamas comprensión, y está muy bien, se le llama compasión.
Pero la compasión no es compadecerte, que este es un poco el término que podíamos sacar de la palabra. No, compasión significa que tengo la capacidad de ponerme siempre en los zapatos del otro. Y esto es importante. Importante porque la compasión bien entendida, y la compasión no es hacer como tú has dicho lo que quieren los demás y quedarme quieto y tal. No, la compasión significa que es un grado más alto del amor. Fíjate lo que te digo. Es decir, está el amor y luego estaría la compasión. Si yo no consigo poner a estas personas en mi corazón, aparte de que me estoy autoengañando estando en este camino, y yo es algo que, o este ser, o este el que habla, hace tiempo que ya intenta por todos los medios dejar de autoengañarse y ser honesto cuando estoy en equilibrio y ser honesto cuando estoy desequilibrado. Yo hay mañanas que me levanto con muy mala leche, porque sigo teniendo un cuerpo emoción y porque sigo teniendo un ego y porque todavía me queda camino. Pero no quiere decir que me quede mucho camino, no, me queda camino experiencial. Entonces, cuando estoy ahí en ese momento, sobre todo no me autoengaño. No, como llevo tantos años, como hago yoga, como medito, como doy clases, como soy terapeuta. No, al revés. Cuanto más tiempo llevas, das clases, eres terapeuta, la vida te lo va a poner todavía más delante, porque precisamente tú tienes que ser una referencia en este sentido, ¿no? Entonces, yo siento esta parte de poner a estos seres en el corazón, pero pueden ser estos seres como otro ser que te vaya a hacer daño. Entonces, cuando yo llego a esos estados de comprensión y lo puedo poner en mi corazón, estoy siendo una energía distinta en el inconsciente colectivo. Porque precisamente lo que más nos desequilibra a todos es el inconsciente colectivo de la lucha, de la rivalidad, de la separación, del abandono, del rechazo. Todo ese material está en el inconsciente colectivo y tiene que ser algo distinto. Tengo que salir de ese inconsciente colectivo para poner una información distinta. Y la información distinta es, vale, ¿qué es lo que me está presentando la vida ante estas situaciones? Que tengo miedo a morir, primero, porque todo lo que estamos viendo actualmente tiene esta referencia con miedo a morir. Si no tengo miedo a morir es que tengo miedo a que mueran mis hijos, sino a que muera a perder el dinero del banco, sino a no tener comida. Es decir, son todo miedos relacionados porque no tengo la libertad de vivir con valentía lo que es el proceso de desaparecer. Entonces, todas estas personas que están en el ámbito de la élite que maneja todo esto, conocen esta estructura del ego y saben cómo impactar directamente en todos estos procesos. ¿Qué herramienta tenemos nosotros? Estar en la acción, pero en la no acción. En la no acción, ¿qué es? Me estoy mirando y autoobservando permanentemente dentro, mis miedos y ser honesto, lo que consigo equilibrar y lo que no. Y de esa forma soy una referencia, por decirlo de alguna manera, ante el mundo, que es lo más difícil. Porque ahí, José María, no hay riesgo de cuando haces estos procesos un poco llegarlo a comprender todo, volverte un poco un equidistante pacifista, de que todos tienen razón, en todos lados hay tal cual, pero después hay que posicionarse en la vida, ¿no? O hay que defenderse muchas veces, ¿no? O hay que tomar partido, ¿no? Y no todo el mundo tiene la misma razón, ¿no? Y entonces, ¿cómo no caer en una posición demasiado buenista, demasiado que al final es distante, ¿no? Y al final no ejerces un poco, ¿sabes? Ahí, ¿qué dirías ahí? Se trata de ser ecuánime con lo que percibes y con lo que sientes. Mira, para poner un ejemplo, si yo tuviera que ponerme en una posición determinada, claro que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen. Y yo tomo una acción. La acción es la inclusión, no la exclusión. Nada de este planeta va a cambiar si yo sigo intentando defender la razón. Nada de este planeta, ninguna civilización nueva que venga, por más avanzada que sea, terminará siempre en los mismos procesos. Yo siempre pongo un ejemplo. Hace unos siglos atrás,
en 1700 y algo cayó la Bastilla, ¿verdad? Se mataron a los reyes de Francia, se liberaron a todos los presos injustamente encarcelados en las celdas. Hoy en día, Francia es de los países más opresores. O sea, no cambia el hecho de que yo entre en la lucha, en la batalla. Aquí tuvimos una guerra civil y seguimos estando divididos, pero mucho más que antes. Hasta Franco sigue vivo. O sea, quiero decir, mientras que no consigamos transformar eso dentro de nosotros, mientras que no consigamos sacar la lucha y la guerra dentro de nosotros, esto se va a repetir una y otra vez. Y defender una posición no nos va a llevar a ningún sitio. Si me vas a preguntar si en un momento dado en la vida tengo que ejercer una posición, pues me vienen mucho los textos de Jung, en La sombra del inconsciente, ¿no? Del colectivo, que él decía, si viene un león a matarme, yo no voy a dejar que el león me mate. Me voy a defender y si puedo matar al león, pero lo voy a matar sin odio. Ahí hay una diferencia marcada, ¿vale? El león no te va a matar a ti porque te odie. El león te va a matar porque tiene que proteger un territorio, porque tiene que proteger una manada, porque la vida y el ecosistema vital es así lo que vivimos. Perfecto. Pero tenemos que conseguir hacer eso sin intensidad emocional negativa. Y hoy en día, cuando nosotros defendemos una posición, somos emocionalmente inestables y negativos. Entonces eso lleva al odio, lleva al rencor, lleva a la lucha y eso no va a transformar absolutamente nada. Entonces se trata de que no que seas un equidistante pacifista, pon lo que tú sientes, pero comprende por delante al otro e intenta que la razón y la emoción no sean tu estandarte en lo que defiendes. Sí. José María, me gustaría entrar ya ahora en el tema de la salud holística. Y también hablar un poquito de tu libro, de tu último libro, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué consideras importante una visión holística de la salud y, y por qué consideras que es muy necesaria una visión alternativa al sistema de salud actual imperante en la sociedad? A ver cómo te resumo esto. Bueno, yo me formé desde hace muchísimos años, como también en osteopatía. Yo vengo de la nutrición, soy micronutricionista, y me fui dando cuenta que toda la estructura del cuerpo no solo puede ser tratada a nivel físico, ¿no? Por un lado tenemos los procesos mecánicos del cuerpo, también tenemos los procesos de la alimentación, que son muy importantes, ¿no? Cómo mantener un equilibrio de nuestros sistemas. Y poquito a poco con el tiempo me fui dando cuenta que aunque equilibremos un proceso mecánico y equilibremos el tema de la alimentación, si el proceso psique no está equilibrado, es decir, yo no sé quién soy exactamente, no sé qué tengo que hacer aquí en esta vida, o tengo procesos de estrés o ansiedad permanentes con estados corticosólicos, pues todo eso desequilibra la salud, todo eso permanece en el desequilibrio. Yo puedo comer bien, puedo ir al osteópata, pero si luego tengo estrés y ansiedad, pues voy a tener que ir al osteópata todas las semanas o por mucho que coma ecológico voy a seguir teniendo procesos gástricos o inflamaciones y demás, ¿no? Entonces, para mí, poco a poco con el tiempo, entendí que la psique era algo muy importante, el pensamiento-emoción, y luego entendí que la parte energética no visible, el alma y el espíritu, tenían su componente principal. Hoy en día, el ser humano nos estamos dando cuenta que si tienes una inflamación, pues desde la medicina convencional, pues te pueden dar un ibuprofeno o te pueden dar un analgésico, y bueno, tú sientes que eso en un momento dado te repara, te baja el dolor, te baja todo, ¿no? Pero tu cuerpo no ha sanado. Tu cuerpo lo que está haciendo es camuflar el proceso, ¿vale? Tu cuerpo lo que hace es que de alguna manera se reajusta a lo que tú le pides que se reajuste. Si tú desde pequeñitos, cuando tenemos un proceso febril, lo primero que damos es un antitérmico, o damos un analgésico, o damos tal, lo que le estamos diciendo al cuerpo es no te puedes quejar, ¿no? Y entonces los desequilibrios de la salud que conocemos no son más que expresiones del cuerpo que te intentan decir algo. Hay que hacerle caso, hay que escucharlo. Seguramente llevarás un ritmo de vida frenético, no comerás bien, o tu estrés, tu ansiedad estará más elevado,
¿no? Decía Edward Bach, que para mí es otro de los grandes en esto, de las flores de Bach, que toda enfermedad es un reflejo del alma, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, con el paso de los años, el entender que la salud es algo holístico, si lo tengo que sintetizar de alguna manera, es que nosotros nos tenemos que hacer soberanos de nuestra salud. Es decir, tú eres tu propio soberano de la salud. Tú eres el que determina qué comer, determina qué respirar, determina qué beber, determina qué no tomar, que sabes que te puede hacer daño. Al final somos soberanos de nuestra salud, porque si lo que hacemos es dejar nuestra salud en manos de otros, me da igual de la medicina convencional o solo de la medicina natural, ¿eh? Es decir, tú tienes que ser tu propio soberano siempre, pues al final no vas a encontrar tu propio poder. Y cuando no tienes tu propio poder, cuando no te empoderas, enfermas. Porque ahí, José María, entre la gente que ve la medicina como un proceso mecánico, fruto de mm, la genética y de los mecanismos de tu cuerpo, y la gente que se va al otro lado y al otro extremo y lo ve todo absolutamente como un proceso emocional y de la psique y de tal, y todas las enfermedades, incluso todos los cánceres son fruto no de tal. Ahí, ¿dónde te posicionas tú? José María, de decir, ¿es un punto medio o tiendes más hacia lo emocional y hacia las experiencias? Es decir, ¿crees que todas las enfermedades en la vida tienen un origen o una causa emocional o no? Hay un punto en medio, hay un punto en medio. Si me hubieras conocido hace años, en mi camino, pues como todos voy transmutando. Si me hubieras conocido hace 10 años atrás, era mucho más rígido en esto. Te hubiera dicho, todo es emocional, ¿no? Y hay que hacerse veganos y comer macrobiótico, ¿no? Hoy en día, lejos de la realidad, me di cuenta de mi rigidez, ¿no? Entonces, no, es un camino del medio. Hay momentos en que algo es mecánico, ¿vale? Algo es mecánico, es traumático, es una inflamación, es porque a lo mejor no tengo unas buenas posiciones, no duermo bien o lo que sea, o mi trabajo me hace estar 8 horas haciendo el mismo movimiento. Hay un proceso mecánico. Eh, y luego hay un proceso emocional, ¿no? Hay un proceso emocional. Y entre medio del mecánico y emocional nos encontramos que hay un conflicto biológico, que este es otro. ¿Vale? Hay algo mecánico emocional, pero en medio hay un conflicto biológico. El conflicto biológico significa que hay un conflicto celular, de la célula. Y entonces empezamos a observar que la célula tiene miles de años de evolución y de experiencia. La célula sabe en un momento dado cuándo se desequilibra y sabe cómo equilibrarse. No haría falta tomar ni siquiera nada o hacer nada, simplemente descansar. ¿Qué significa el conflicto biológico? Lo resumimos rápidamente. Todos nosotros vivimos en manada porque somos mamíferos, todos tenemos un territorio, todos tenemos que comer y todos tenemos que reproducirnos. Estos 4 factores son principales en un ser humano y en un hombre, mujer, me da igual. Cuando no vives en manada o tienes desequilibrios con la manada, sueles caer en enfermedad. Cuando tienes conflicto con el territorio que no lo puedes defender o tienes un conflicto que tienes que defenderlo o no puedes o lo pierdes, tienes otro tipo de desequilibrios. Cuando pierdes la comida, que puede ser también el dinero hoy en día, el bocado, que es algo de la supervivencia, también. Cuando todos perdemos el trabajo, perdemos los ingresos, entramos en crisis, ¿no? Que eso luego puede traer procesos emocionales, ¿vale? Pero el conflicto biológico y la reproducción. Hoy estamos viendo que los procesos de reproducción están dando muchos desequilibrios en la mujer. Miomas uterinos, endometriosis, ovarios poliquísticos. En el hombre, próstata, que es muy habitual, y esto antes no lo era, porque van vinculados. Entonces, somos humanos, somos células y somos emociones, ¿no? Entonces, no podemos decir que solo es uno o solo es el otro, sino que van combinados y hay que empezar a verlos en su holismo, en su totalidad. Por eso la parte holística. José María, en tu libro, en tu nuevo libro, hablas mucho de procesos como la obesidad, la anorexia, la neurastenia, de la fatiga, y hablas mucho del miedo, ¿no? Y cómo todos estos desequilibrios con los que nos encontramos, ¿no? Son fruto de, y, por ejemplo, pones un ejemplo muy típico, ¿no? Es como la obesidad y los trastornos alimenticios
a veces es porque esas personas al nacer no han tomado el pecho de la madre, ¿no? Y eso les ha generado un trauma, pues que después les genera la obesidad y los trastornos alimenticios, ¿no? Si tuvieras que hacer un pitch, como hacen los emprendedores, de 3 minutos o de 2 o 3 minutos de los mensajes principales que quieres transmitir en este libro, ¿cuáles dirías que son? Vale. Lo primero que este es Muladhara, que es el primer chakra. Este es el primero de 7 libros. Ahora estoy actualmente con el segundo, ¿no? Y este primer chakra se desequilibra por el miedo, principalmente, la emoción que desequilibra más. Entonces el miedo entra mucho en el miedo a morir, por ejemplo, el miedo a perder, toda esa parte. Cuando yo, Muladhara, cuando el primer chakra se equilibra, me enraizo en la tierra, tengo fuerza, tengo valor. Es cuando estoy en la naturaleza andando descalzo y me anclo, ¿no? Entonces, por eso inicia muchísimo. Y lo que más nos da miedo en un momento dado es no poder sobrevivir. Por eso el libro aborda el miedo y los desequilibrios nutricionales. En este caso, de la alimentación. El segundo libro aborda lo propio del segundo chakra, que suele ir relacionado con el tema de energía sexual y todo esto, ¿vale? Porque de ahí sale la creatividad y la energía sexual. Entonces, el primer chakra trata el miedo, los desequilibrios con la alimentación, anorexia y bulimia, estamos viendo muchísimos hoy en día, que están vinculados a unos desequilibrios de tomar el pecho, que tomar el pecho es tomar la vida, ¿vale? Si no tomo el pecho, no tomo la vida, tampoco tomo a la madre. Y la madre es la que me continúa la nutrición después de nacer. Por eso la madre está muy vinculada a estos componentes. No porque las mamás sean malas ni nada de eso, sino porque les toca ese papel, ¿vale? Ya llegaremos al padre en otro momento. Entonces, y luego, conforme tengo miedo, no me alimento adecuadamente, tengo desequilibrios de estas características, llega a un patrón muy común en la sociedad hoy en día, que es la neurastenia. La neurastenia es el cansancio psíquico y el cansancio físico. Y hoy en día esto lo vemos muchísimo porque hay mucho desgaste de intentar contener por todos los medios este miedo que estamos comentando ahora, miedo a perder, miedo a morir, miedo tal. Miedo, 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 miedo. Si tuviéramos que hacer ahora una síntesis general de la sociedad, es miedo. Hay muchos miedos, muchos. Cada uno tiene el suyo, ¿no? Y ahí, José María, es decir, el miedo es el elemento central de todas estas enfermedades y de la anorexia, de la fatiga, de tantos. Una vez uno se da cuenta, ¿qué puede hacer ahí? Es decir, ¿cuál es el enfoque correcto? ¿Es la alimentación o cuál es el enfoque que uno tiene que adoptar? Fíjate, no, por eso en el libro, cuando yo pongo varias cosas, porque hay muchas, ¿no?, que hacer. Una de ellas es la alimentación, según en qué procesos, pero también, aparte de poner fitoterapia, homeopatía, nutrición ortomolecular, que pongo en el libro también para ir equilibrando esos procesos, lo que hago en el libro es poner técnicas psicoterápicas y también técnicas de respiración. ¿Vale? También pongo en este libro cómo trabajar con el malá, con la tradición yapa, que se dice en el hinduismo, que es trabajo con mantras. Hablo de astrología, hablo de geometría y hablo de flores de Bach. Es decir, lo que hago es introducir un compendio de estrategias que te ayuden a equilibrar esos procesos, porque son muchos, ¿no? Como antes he dicho, para mí los principales es el pranayama. Conforme voy avanzando en la escritura de los libros, voy poniendo técnicas de pranayama más avanzadas. En este primer libro están las iniciales. También hay técnicas de interiorización para ir iniciándonos. Luego iré poniendo técnicas más avanzadas. Incluso quiero poner en los libros más avanzados Kriya Yoga también. Es decir, los libros poquito a poco, esta septología va a ir cogiendo fuerza con más herramientas y más técnicas, ¿no? Fíjate que hay profesores de yoga que ya me están diciendo, ¿no?, y centros de yoga que están esperando la segunda parte ya, y digo, voy con todo, con lo que puedo, porque indudablemente no podemos especificar una sola técnica que va a ayudar a una persona que está con anorexia, sino que va a ser un compendio de todo, ¿no?
pero sobre todo insistiría que en este libro pongo alimentación, flores de Bach, respiración, técnicas psicoterápicas que pueden ir aprendiendo y llevando poco a poco a la práctica en el día a día. Muy bien, pues aquí lo tenemos, el Muladhara Sé tu propia luz. Recomendamos mucho su lectura. José María, ha sido un auténtico lujo y un placer conversar contigo. Yo creo que hemos tocado muchos temas. A mí me quedarían 2 horas más, pero yo creo que lo tenemos que dejar aquí porque si no, vamos, se nos va a hacer un poquito demasiado largo. Sí, ha sido un regalo y un placer estar contigo y también lo he disfrutado mucho y se me ha pasado también el rato volado y podríamos estar más, pero siempre la información concreta llega mucho mejor, llega mucho mejor. Un placer, José Muchas María. gracias a ti y a todos, a toda tu comunidad.